Bienvenidos al avance del capítulo 85 de la telenovela Flores de Sangre. Mientras tanto, Varán y Dylan se encontraban en el despacho cuando les llevaron una aromática. En ese momento ninguno de los dos tenía la menor duda de lo que realmente contenía esa bebida. Lo que ellos desconocían era que Deria había estado antes en la cocina y había agregado unas gotas con la intención de acabar con la vida de Dylan de una vez por todas. La situación era todavía más peligrosa porque tampoco estaba claro en cuál de los vasos Deria había puesto aquellas gotas. Esa información seguía siendo desconocida y nadie tenía forma de saberlo. Mientras tanto, Dylan permanecía observando a Varán sin apartar la mirada ni un solo instante. Seguía pendiente de él y de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. A su alrededor todo parecía normal, aunque la realidad era muy diferente debido a lo que Deria había hecho previamente sin que nadie se diera cuenta. La joven que había llevado la aromática permaneció allí unos momentos más antes de retirarse. Antes de marcharse comentó que había personas que necesitaban hablar con Varán. Al escuchar eso, Varán respondió que dijeran que no estaba disponible en ese momento. Después de recibir esa respuesta, la joven se retiró y los dejó nuevamente solos. Poco después, Varán tomó la bebida que tenía delante y estuvo a punto de bebérsela. Sin embargo, únicamente tomó un pequeño sorbo y después volvió a dejar el vaso en su lugar. No continuó bebiendo ni terminó la aromática, sino que simplemente la dejó allí después de probarla apenas un poco. Al parecer terminó tomándose toda la aromática mientras seguía conversando con Dylan. Los dos continuaban conversando sobre todo lo que había ocurrido con Deria y poco a poco la conversación volvió a girar alrededor del mismo tema. En varios momentos parecía que nuevamente comenzaban a discutir sobre lo sucedido, aunque Dylan ya no quería seguir dándole tantas vueltas al asunto. Ella intentaba dejar atrás esa conversación y enfocarse en otras personas, pero Varán seguía mencionando lo ocurrido. Mientras tanto, continuaba bebiendo la aromática, sin sospechar absolutamente nada de lo que podía haber en esa bebida. Dylan trataba de mantener la calma y le decía que había que ser tolerante con todo lo que estaba pasando. También le comentaba que gran parte del problema era que Azadeh tenía mucha ira hacia ella. Dylan explicaba que esa situación era muy difícil porque constantemente sentía que era vista como una enemiga dentro de esa casa cuando realmente no era así. Mientras ella seguía hablando y explicando cómo se sentía, Varán continuaba tomándose la aromática y escuchando cada una de sus palabras. Por su parte, Varán no lograba comprender por qué Azadeh se comportaba de esa manera con Dylan. Escuchaba lo que ella decía y seguía prestando atención a todo lo relacionado con ese conflicto. Mientras tanto, la conversación continuaba avanzando y ambos seguían intercambiando opiniones sobre todo lo que había pasado durante los últimos acontecimientos. Dylan seguía insistiendo en cómo la situación la había afectado y en cómo se sentía dentro de la familia. Después de hablar sobre el tema, Dylan decidió preguntarle a Varán qué iba a pasar de ahora en adelante entre ellos. Quería saber qué pensaba y cómo veía las cosas después de todo lo que había ocurrido. Sin embargo, mientras ella hacía esa pregunta y seguía hablando con él, Varán comenzó a sentirse extraño. Poco a poco empezó a mostrarse incómodo. Primero comenzó a sudar demasiado y después pareció tener dificultades para respirar con normalidad. Aunque intentaba continuar la conversación, algo claramente no estaba bien. A pesar de sentirse mal, Varán siguió hablando y dijo que jamás iba a perdonar a alguien que intentara hacerle daño a su familia. Dylan escuchó atentamente cada una de sus palabras, mientras observaba cómo él seguía expresándose sobre ese tema. Sin embargo, poco después, Varán comentó que ya no quería seguir hablando de eso. Dijo que para él ese asunto había terminado y que no quería continuar con la conversación. También le pidió a Dylan que se marchara porque deseaba quedarse solo durante ese momento. Cuando intentó levantarse de su asiento, la situación comenzó a verse todavía más preocupante. Varán parecía sentirse cada vez peor. Dylan se dio cuenta inmediatamente de que algo no estaba bien y le preguntó qué le ocurría. Sin embargo, él respondió que no tenía absolutamente nada y trató de restarle importancia a lo que estaba sintiendo. A pesar de eso, los síntomas seguían apareciendo y cada vez era más evidente que algo le estaba causando molestias. Dylan continuó observándolo y notó que seguía sintiéndose mal. Por eso le propuso que fueran al hospital para que lo revisaran. Sin embargo, Varán insistió en que estaba bien y volvió a decir que no tenía nada grave. Aún así, la realidad parecía ser muy distinta porque seguía presentando señales de malestar y continuaba actuando como si intentara ocultar lo que realmente estaba sintiendo.
Dylan no quedó convencida con sus palabras y siguió insistiendo. Después de insistir varias veces y de ver que Baran no se encontraba en buenas condiciones, Dylan logró convencerlo de que fueran al hospital. Aunque él había tratado de aparentar que estaba bien y había asegurado que no tenía ningún problema, terminó aceptando la propuesta. De esa manera los dos decidieron dirigirse al hospital para averiguar qué estaba provocando el malestar que Baran comenzaba a sentir cada vez con más intensidad. Baran intentó caminar por sus propios medios, pero cada paso le costaba muchísimo. Su estado empeoraba cada vez más y apenas podía mantenerse en pie. Se sentía realmente mal y era evidente que ya no tenía fuerzas como antes. Mientras trataba de avanzar, Dylan permanecía a su lado y le decía que siempre estaría ahí para lo que necesitara. Ella no se apartaba y seguía pendiente de él en todo momento, viendo cómo cada movimiento le resultaba más difícil. Poco después comenzaron a subir las escaleras, sin embargo Baran apenas podía hacerlo. Trataba de avanzar escalón por escalón, pero la falta de fuerza era cada vez más evidente. Su cuerpo ya no respondía con normalidad y el esfuerzo que hacía para continuar era enorme. Dylan seguía acompañándolo mientras observaba que su estado no mejoraba. Lo único que intentaban era llegar arriba mientras Baran luchaba por mantenerse firme. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que la bebida que había provocado toda aquella situación no estaba destinada para él. En realidad, aquella bebida había sido preparada para Dylan. Ese era el plan que Deria había intentado llevar a cabo. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba. Lo que había planeado no resultó de la manera que había imaginado, porque quien terminó bebiendo aquella sustancia fue Baran. Sin saberlo, él había sido quien tomó la bebida que originalmente estaba destinada para otra persona. Sihan fue una de las primeras personas en darse cuenta de que Baran no estaba bien. Apenas lo vio en ese estado, se preocupó y quiso saber qué estaba pasando. Por eso se dirigió a Dylan y le preguntó qué ocurría. Dylan le explicó que todo había sucedido de manera repentina, que de un momento a otro Baran había comenzado a sentirse mal y que su estado había empeorado rápidamente. Ella misma parecía preocupada porque no entendía exactamente qué estaba provocando aquella situación. A pesar de todo, Baran seguía diciendo que estaba bien y que no era necesario preocuparse demasiado. Intentaba restarle importancia a lo que estaba sintiendo, aunque era evidente que no se encontraba en buenas condiciones. Sihan no estaba de acuerdo con la idea de quedarse esperando, por eso le dijo que lo mejor era ir al hospital y pidió que dejara de ser terco. Consideraba que era necesario actuar cuanto antes. Sin embargo, Baran seguía resistiéndose a la idea. Incluso intentó levantarse rápidamente para demostrar que estaba bien, pero no pudo hacerlo. Su cuerpo simplemente no le respondió como esperaba. Al darse cuenta de que Baran no quería salir de la mansión, Sihan decidió buscar otra alternativa. Fue rápidamente a buscar al médico para que pudiera revisarlo allí mismo. Pensó que esa era la mejor manera de ayudarlo sin obligarlo a salir. Mientras tanto, Baran permanecía en la habitación intentando descansar un poco y recuperar fuerzas. Baran trató de recostarse mientras Dylan se ocupaba de acomodar la cama para que estuviera más cómodo. No dejaba de observarlo y seguía pendiente de cualquier señal que pudiera indicar cómo se encontraba. Intentaba comprobar si tenía frío, si presentaba fiebre o si había algún otro síntoma que pudiera explicar su estado. Revisaba cada detalle porque estaba realmente preocupada por él. Mientras tanto, Baran observaba todo lo que ella hacía. Veía cómo se esforzaba por ayudarlo y cómo se mantenía pendiente de él en todo momento. Dylan no pasó desapercibida para Baran. Él notaba claramente la manera en que ella lo estaba cuidando y la importancia que le daba a su bienestar. Mientras permanecía recostado, seguía observando cada una de sus acciones y comprendía cuánto se estaba preocupando por él en ese momento. Dylan tomó un pañuelo y comenzó a limpiarle el sudor. Baran estaba sudando de manera fría y eso hacía que ella se preocupara todavía más. Con cuidado seguía retirando el sudor mientras permanecía a su lado. Después de eso, Dylan guardó silencio y continuó acompañándolo mientras Baran seguía mostrando señales de malestar y comenzaba a quejarse cada vez más por cómo se sentía. En medio de aquel ambiente tan difícil, Sunruk decidió intervenir para ayudarla. Se acercó a Sebrille y le dijo que no debía preocuparse más de la cuenta. Intentó tranquilizarla explicándole que había momentos en la vida que debían afrontarse con calma y que era necesario saber controlarlos. También le recordó que conocía muy bien a su tío Sihan y que sabía cuánto la amaba. Por esa razón le aconsejó que intentara decir la verdad y que no siguiera cargando sola con esa situación.
Sun-Rut trataba de darle ánimo mientras todo se volvía cada vez más complicado. Sin embargo, el conflicto continuó creciendo cuando la madre de Si-Han volvió a intervenir, esta vez que Sebrille no era una mujer digna porque no era capaz de darle hijos a su hijo. Aquellas palabras hicieron que la situación se volviera todavía más tensa y dolorosa. A pesar de todo lo que estaba escuchando, Sun-Rut volvió a ponerse a su lado. Le pidió a Sebrille que no prestara atención a esas palabras y que no permitiera que sus comentarios la afectaran más de lo necesario. Intentó hacerle entender que no debía quedarse pensando en esas ofensas y que no tenía que dejarse destruir por ellas. De esa manera, Sun-Rut siguió brindándole apoyo mientras Sebrille enfrentaba uno de los momentos más difíciles que estaba viviendo. El médico apareció en la casa para revisar a Baran después de que todos vieran el mal estado en el que se encontraba. Tras examinarlo, comentó que los síntomas que estaba presentando parecían corresponder a casos típicos de intoxicación. Por esa razón comenzó a preguntar si había comido algo o si había tomado alguna bebida antes de empezar a sentirse mal. Sus palabras causaron todavía más preocupación entre todos los presentes, ya que nadie entendía cómo podía estar ocurriendo algo así. Mientras escuchaban al médico, todos insistían en que tanto la comida como las bebidas que consumía Baran estaban bien preparadas. No podían encontrar una explicación inmediata para lo que estaba pasando, y eso aumentaba la inquietud de todos. Aún así, el médico explicó que no era conveniente sacar conclusiones apresuradas y que era necesario realizar algunas pruebas para saber exactamente qué había ocurrido. Según él, la única forma de descartar posibilidades y obtener respuestas claras era mediante exámenes. Por esa razón indicó que debían tomarle una muestra de sangre a Baran. Explicó que esos análisis permitirían determinar qué había provocado el estado en el que se encontraba y ayudarían a descubrir qué fue lo que realmente lo había puesto tan mal. Todos escucharon atentamente las indicaciones del médico, ya que necesitaban saber la causa de lo sucedido y encontrar una respuesta que explicara todo lo que estaba pasando. Antes de retirarse, el médico trató de tranquilizar a quienes estaban preocupados. Les dijo que no debían alarmarse más de la cuenta y aseguró que al día siguiente tendrían información y respuestas basadas en los resultados de los exámenes. Dylan permaneció pendiente de Baran, se acercó a él y le pidió que tratara de mantenerse tranquilo. También le dijo que tomara su medicina y que intentara descansar para recuperarse. Su principal preocupación era que pudiera sentirse mejor y recuperar fuerzas. Poco a poco los demás comenzaron a retirarse y dejaron a Baran solo para que pudiera descansar con tranquilidad. Deria, por su parte, se encontraba muy contenta y decidió llamar a Azade. Sin embargo, detrás de esa llamada había una intención muy clara. Lo que realmente quería obtener información y averiguar cómo estaban las cosas después de todo lo ocurrido. Sobre todo quería saber si el plan que había preparado contra Dylan había funcionado. Mientras realizaba la llamada no podía ocultar su satisfacción y hasta se reía pensando en lo que podía haber sucedido. Cuando Azade atendió el teléfono, Deria comenzó preguntando cómo estaban las cosas. Azade, por su parte, quiso saber por qué la estaba llamando. Deria respondió que simplemente quería informarse y averiguar si había algún problema en la casa o si había ocurrido algo fuera de lo normal. Intentaba obtener respuesta sin revelar directamente el verdadero motivo de su interés. Azade le contó lo que estaba ocurriendo. Le explicó que el problema no tenía relación con Dylan sino con Baran. También le dijo que al parecer Baran estaba envenenado. Esa noticia tuvo un efecto inmediato en Deria. En cuanto escuchó esas palabras quedó completamente sin reacción porque comprendió que las cosas no habían salido como esperaba. En lugar de afectar a Dylan, todo parecía indicar que quien había resultado perjudicado era Baran. En ese instante entendió que su plan había terminado de una manera totalmente diferente a la que había imaginado. Después de escuchar esa noticia, Deria comenzó a ponerse cada vez más alterada. Inmediatamente le preguntó a Azade cómo estaba Baran y cómo se sentía. Quería saber todos los detalles posibles sobre su estado porque la información que acababa de recibir la había dejado profundamente preocupada. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo y cuáles podían ser las consecuencias de todo aquello. Azade le explicó que iban a realizarle una prueba de sangre para determinar exactamente qué había pasado y los resultados permitirían aclarar la situación. Deria se preocupó todavía más. Sabía que esos exámenes podían revelar información importante y comprendía que los resultados podían convertirse en un problema muy serio para ella. Al parecer, Firat ya había empezado a relacionar los hechos y a sacar sus propias conclusiones. Después de analizar lo ocurrido, sospechaba que si Deria había estado en la mansión,
entonces podía tener alguna relación con lo que le había sucedido a Baran. Esa posibilidad comenzaba a tomar fuerza en la mente de Firar y representaba una amenaza para ella. Cuando terminó la conversación, Deria colgó el teléfono y comenzó a pensar en todo lo que podía ocurrir. En ese momento llegó a la conclusión de que si los resultados de los análisis mostraban algo comprometedor, ella sería la principal responsable de lo sucedido. Nuray comenzó a conversar con su compañera de trabajo mientras ambas se encontraban en la cocina. La situación que estaban viviendo las tenía bastante inquietas y por eso Nuray quiso saber qué estaba pasando, sobre todo lo ocurrido. Le preguntó qué era lo que había pasado realmente porque estaba convencida de que algo tenía que haber sucedido para que Baran terminara en ese estado. Su compañera respondió que para ella todo parecía ser otro de los juegos de Deria. Estaba convencida de que detrás de aquella situación había algo relacionado con ella. Nuray quiso saber por qué estaba tan segura de algo así y le preguntó por qué decía esas cosas. La joven insistió en que simplemente sabía que Deria tenía algo que ver con todo aquello. Mientras las dos mantenían aquella conversación compartiendo opiniones sobre lo ocurrido, no se dieron cuenta de que en la cocina muy cerca estaba Azade, quien había comenzado a escuchar todo lo que estaban diciendo. Azade permaneció atenta a cada palabra, escuchó cómo relacionaban lo ocurrido con Baran y también escuchó cuando mencionaban coincidencia que les parecía demasiado llamativa. Según ellas, precisamente el día en que Deria había vuelto a la mansión fue cuando Baran comenzó a sentirse mal. Aquella observación llamó inmediatamente la atención de Azade, que continuó escuchando con atención todo lo que estaban comentando. Dylan, por su parte, permaneció cerca de Baran. Se sentó en el sofá mientras él continuaba acostado en la cama tratando de dormir y recuperarse. Aún estando sentada a cierta distancia, no dejaba de observarlo. Estaba pendiente de cada movimiento y de cualquier señal que indicara si se encontraba mejor o peor. Su atención seguía completamente centrada en él. Ella se acercó un poco más, quiso acomodarlo y cubrirlo porque sentía que hacía mucho frío. Después de hacerlo, permaneció junto a la cama para estar más cerca de él. No quería alejarse ni dejar de vigilar cómo se encontraba. Cuando amaneció, Baran logró levantarse después de el mal estado en el que había estado. Al abrir los ojos y observar a su alrededor, se dio cuenta de algo que llamó inmediatamente su atención. Frente a él estaba Dylan. No estaba acostada completamente en la cama, había permanecido junto a él toda la noche y terminó quedándose dormida en una posición incómoda. Tenía las rodillas apoyadas en el suelo y la cabeza descansando sobre la cama. Prácticamente se había quedado dormida sentada mientras seguía cerca de él. Baran quedó sorprendido al verla así, no esperaba encontrarla en aquella posición. La observó detenidamente mientras seguía dormida y comprendió que no se había apartado de su lado mientras él descansaba. Al verla allí, Baran recordó todo lo que había ocurrido durante toda la noche. Recordó cómo Dylan había estado pendiente de él constantemente, cómo había tratado de cuidarlo, cómo había intentado ayudarlo cuando tenía fiebre y cómo no dejó de preocuparse por su estado. Esos recuerdos volvieron a su mente mientras la observaba. Dylan continuaba profundamente dormida sin darse cuenta de que Baran ya estaba despierto. Mientras tanto, Baran permanecía observándola en silencio, sorprendido por verla tan cerca y recordando cada uno de los cuidados que ella había tenido con él durante la noche. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.